Pisas la superficie de la luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas.
Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. Ya sabes cómo empezó todo hace 13,8 mil millones de años con el Big Bang. ¡Bam! No, espera. Puedo hacerlo mejor.
¿Thrip? No, eso es... olvídalo. Y el universo ha estado expandiéndose desde entonces. En su temprana edad, estaba todo hecho de gas, principalmente helio e hidrógeno. Durante miles de millones de años, el gas se ha expandido y enfriado. Mientras tanto, galaxias, estrellas y otras cosas misteriosas que intentamos explorar en la actualidad se formaron debido a las fuerzas gravitacionales. Y en ese caos, hace unos 4,6 mil millones de años nació nuestro magnífico planeta. Todo comenzó como un disco de gas y polvo que orbitaba alrededor del joven Sol, de la misma forma en que ocurrió con los demás planetas de nuestro sistema solar. Este disco estaba compuesto por partículas de polvo de diferentes tamaños y gas. Estos elementos giraban alrededor del Sol a distintas velocidades y en órbitas que no eran estables ni predecibles. Chocaban entre sí todo el tiempo. Estas partículas crecieron desde granos de polvo muy pequeños hasta convertirse en rocas, luego en objetos más grandes llamados planetesimales, que tenían un rango de kilómetros a cientos de kilómetros de diámetro. Y estos planetesimales que orbitaban el Sol tenían una fuerza gravitacional tan fuerte que desviaban a otros objetos del vecindario de sus órbitas y colisionaban con ellos. Mientras se golpeaban constantemente entre sí, se fueron agrandando hasta alcanzar un tamaño de miles de kilómetros de diámetro. Eso es casi el tamaño de Marte y la Luna. Sabemos todo esto debido a los meteoritos. Vienen de diferentes lugares de nuestro sistema solar y traen todo tipo de materiales a nuestro planeta y nos dejan algo interesante para estudiar y aprender sobre nuestro sistema solar y sobre cómo se formó. Estos materiales incluyen piezas muy pequeñas de polvo y roca, condrulos, que han pasado por el caos y han sobrevivido a esos tiempos difíciles incluso antes de que se crearan los planetas. Los meteoritos también trajeron trozos de asteroides y planetesimales que quedaron después de que finalizó el proceso de formación de planetas. Mientras estos objetos se formaban, algunos elementos radiactivos, como el uranio y el hafnio, quedaron atrapados dentro de los minerales que eran parte de ellos. Así es como los científicos pudieron determinar su antigüedad. Pero la etapa final de la formación de la Tierra y, en general, todo el caos que hubo en nuestro sistema solar puede haber llevado un poco más de tiempo, tal vez unos 100 millones de años más. Fue entonces cuando ocurrió el último impacto enorme y la Tierra finalmente alcanzó su tamaño completo. Lo que realmente sucedió es que chocó con otro objeto casi tan grande como Marte. Esta colisión fue tan fuerte que el impacto produjo suficiente energía para vaporizar parte del metal y la roca tanto de la Tierra como del objeto del tamaño de Marte. Y este vapor creó un disco que rodeaba nuestro planeta. Ese disco se enfrió y se agrupó en algún momento, que es cuando obtuvimos la Luna. Nuestra Luna fue el resultado de los escombros de un impacto, y era una combinación de gas caliente y roca fundida. Sin embargo, existen otras teorías sobre cómo se formó la Luna. Una sostiene que se separó de la Tierra. Otra dice que la Luna se formó en algún otro lugar de nuestro sistema solar. Y en algún momento, mientras deambulaba, se acercó tanto a la Tierra que terminó siendo capturada por su gravedad. Y los seguidores de la tercera teoría creen que la Luna y la Tierra se formaron al mismo tiempo, a partir del mismo disco protoplanetario. Antes de que se formara la Luna, la Tierra era un lugar muy diferente. Si pudieras tener solo un día en la Tierra sin la Luna, lo primero que te sorprendería serían los días y las noches. No serían tan estables como lo son hoy, porque la Luna ayuda a mantener estable el eje de la Tierra. Los días eran más cortos en aquel entonces. La Tierra giraba mucho más rápido antes de que se formara la Luna.
Su fuerza gravitacional redujo la rotación de nuestro planeta, lo que significa que los días se hicieron más largos. La rotación de la Tierra se está volviendo más lenta con el tiempo, pero a un ritmo muy reducido. Algunas predicciones dicen que en 1.000 millones de años, un día típico durará entre 25,5 y 31,7 horas. Si 24 horas no son suficientes para ti, solo espera 1.000 millones de años. Pero si eres el tipo de persona a la que le gusta tomar las cosas con calma, definitivamente tenías que apurarte en aquel entonces. Aunque no había muchas cosas que pudieras hacer para llenar tu tiempo, aparte de navegar por la ardiente lava, recoger rocas o esperar no ser golpeado en la cabeza por algún meteorito feroz que caía a nuestro planeta. Pero si fueras lo suficientemente paciente, quizás verías algo realmente impresionante. El agua llegando a nuestro planeta por primera vez. Hubo una lluvia de meteoritos ardientes provenientes del cielo y siguieron golpeando a nuestra joven Tierra. Parecía devastador al principio, pero es probable que algunos de estos escombros en caída contuvieran agua. Muchos creen que los asteroides y cometas que chocaron contra nuestro planeta cargaban pequeñas cantidades de agua. Pero teniendo en cuenta que esta lluvia de meteoritos duró más de 20 millones de años, quizás incluso hasta 200 millones, no es tan extraño que después de un tiempo empezaran a formarse charcos de agua en toda la superficie. Y a medida que el agua se evaporaba en la atmósfera, caía de nuevo, formando lagos, ríos, mares y finalmente océanos. Recién en ese momento hubo una posibilidad de que alguna forma de vida primitiva evolucionara en el futuro. La Tierra comenzó su transición de una bola caliente de magma al mundo que conocemos hoy. Antes de eso, era demasiado difícil que la vida existiera allí. Aunque hubiera ocurrido de alguna manera, probablemente todas estas colisiones de meteoritos y asteroides la habrían destruido. Por otro lado, no serías capaz de sobrevivir sin un tanque de oxígeno. La Tierra tenía una atmósfera, pero no era como la actual. Los científicos creen que estaba compuesta de vapor de agua, metano, amoníaco y algunos otros gases liberados por la actividad volcánica. Básicamente, era demasiado tóxica, ya que había erupciones volcánicas todo el tiempo. Y las temperaturas eran mucho más altas, por lo que estar recorriendo la Tierra en sus primeras etapas no sería una experiencia muy agradable. Sin embargo, podría haber existido alguna forma de vida en ese momento. En sus etapas iniciales, cuando todo era tan caótico, no estaba cubierto de océanos, árboles o impresionantes paisajes como hoy, sino de magma fundido. La forma de vida más temprana que conocemos son los fósiles de microorganismos encontrados en respiraderos hidrotermales. Y se cree que tienen unos 3,4 mil millones de años. Por su parte, los científicos suponen que la vida podría haber aparecido en la Tierra como máximo hace unos 4,2 mil millones de años. Más o menos. Entonces, con el equipo adecuado, podrías incluso ver algunos organismos unicelulares como las bacterias en algún lugar de nuestro caótico planeta, incluso antes de que la Luna estuviera allí. La atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra crea mareas en los océanos, lo que probablemente significa que ayudó a mezclar y hacer circular el agua del océano, e incluso puede que lo haya moldeado. Las mareas sin la Luna serían mucho menores, porque su atracción gravitacional es lo que causa que suban y bajen. La Luna también afecta la vida en el océano. Con el tiempo, los animales marinos han cambiado y se han adaptado a los niveles de agua variables causados por la gravedad de la Luna. Incluso la simple luz lunar tiene un gran efecto en las criaturas marinas.
Por ejemplo, los corales usan el ciclo lunar para liberar sus huevos al mismo tiempo y con mareas más fuertes para ayudar a transportarlos. Las crías de tortugas marinas utilizan la luz de la luna reflejada en el agua para guiarse desde sus nidos hasta el océano. ¿Quién sabe qué dirección habría tomado la vida en la Tierra si, en algún momento, hace miles de millones de años, no hubiésemos conseguido a nuestro compañero lunar para que nos acompañe en el camino? Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10,000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte. Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó.
Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua, pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos, son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite.
Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre. También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta.
En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos por la NASA parecen ser las entradas a tales tubos de lava. Si esta teoría se confirma, los túneles subterráneos podrían servir no solo como una ubicación conveniente para misiones espaciales tripuladas por humanos, sino también como fuentes de agua muy necesarias para los astronautas. Han pasado décadas desde el último alunizaje tripulado, el del Apolo 17, que tuvo lugar en diciembre de 1972. ¿No es hora de que pensemos en volver a nuestro polvoriento satélite y quizá incluso quedarnos allí? La NASA ha hecho una promesa al respecto.
Se están preparando para enviar de nuevo astronautas a la Luna, quizá para el año 2025. Todo esto ocurrirá a través de un programa llamado Artemis. También va a incluir a la primera mujer que camine sobre la superficie lunar. Te preguntarás, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Un antiguo director de la NASA dijo algo interesante sobre el tema. No se debe a cuestiones científicas o tecnológicas. El problema era que los posibles proyectos llevaban mucho tiempo y eran demasiado costosos. Verás, los viajes espaciales no son nada económicos, y menos cuando participan seres humanos. Es cierto que en los últimos años la NASA ha tenido un presupuesto de miles de millones de dólares. Parece dinero suficiente, ¿verdad? Bueno, no cuando eches un vistazo a su lista de tareas pendientes. Y es que incluye demasiadas cosas, desde telescopios y proyectos de cohetes gigantes hasta misiones dirigidas al Sol, a Júpiter, a Marte y más allá. Si lo piensas bien, la NASA tiene que ser muy buena presupuestando para alcanzar todos esos objetivos. Pero el problema no son solo las finanzas. La Luna en sí es bastante complicada. Plantea peligros reales que no pueden tomarse a la ligera. Para empezar, su superficie está llena de cráteres y rocas sobre los que no es fácil alunizar. Además, está el polvo lunar o regolito, si prefieres llamarlo por su nombre científico. Se formó a lo largo de muchos años por el impacto de los meteoritos. Es extremadamente duro y se pega a todo. Puede dañar rápidamente los trajes espaciales, los vehículos y los sistemas. Además, tratar con el hábitat lunar no es un paseo en el parque. La Luna no tiene una atmósfera protectora. Esto significa que durante 14 días seguidos, la superficie lunar se enfrenta a los duros rayos del Sol. A ese periodo le siguen otras 2 semanas de oscuridad total. Todos estos cambios crean temperaturas extremas a las que los humanos no estamos acostumbrados. Hay soluciones, no te preocupes. La NASA está trabajando en vehículos y trajes espaciales resistentes al polvo y al sol. Incluso están desarrollando un sistema que podría suministrar electricidad durante las noches lunares. Lo más interesante de este sistema es que también podría ser útil en Marte cuando lleguemos allí. La NASA también necesita atraer a personas realmente capaces para sus proyectos. La edad media de la gente que trabajaba en el control de misión del Apolo 13 era solo de 26 años. Además, estas personas ya habían participado en numerosas misiones, lo que significa que tenían una experiencia considerable desde muy jóvenes. Pero aquí es donde otros individuos también pueden ayudar. En los últimos años, no solo la NASA ha trabajado incansablemente para revolucionar los viajes espaciales. Hay mucha gente en el mundo con recursos suficientes para unirse a estos esfuerzos. Algunos están desarrollando nuevos tipos de cohetes que también pueden llegar a la Luna. En total, la NASA hizo aterrizar a 12 personas en nuestro satélite. Fue sin duda uno de los momentos más impresionantes de su historia, si no el mejor. Y estos astronautas hicieron cosas increíbles allí arriba. Trajeron rocas, tomaron instantáneas, realizaron experimentos científicos e incluso dejaron banderas. Todos esos fueron momentos importantes de la misión Apolo, pero no pretendían crear un lugar seguro para los humanos en la Luna. Los científicos llevan mucho tiempo pensando en construir una estación espacial lunar. Al fin y al cabo, solo hay 3 días de viaje desde la Tierra. Eso significa que, técnicamente, podemos permitirnos cometer pequeños errores sin echar a perder todo el proyecto. Además, aprenderíamos mucho antes de aventurarnos aún más en el espacio. Una base lunar podría proporcionar combustible para misiones en el espacio profundo. También allí podríamos construir telescopios y lanzarlos mucho más fácilmente al espacio. O podría ayudarnos en otro proyecto importante, averiguar cómo hacer habitable Marte. Por no hablar de que una estación espacial lunar nos ayudaría a conocer mejor el origen del satélite. Y quién sabe, hasta podría generar dinero gracias al turismo lunar, tan divertido y emocionante. En cualquier caso, el programa lunar Apolo requirió mucho trabajo. Para empezar, hay que tener en cuenta el número de personas implicadas. Unas 400,000 procedentes de todos los rincones de Estados Unidos. No todo fue perfecto. Hubo 2 acontecimientos desafortunados. En primer lugar, un incendio en la plataforma de lanzamiento del Apolo 1. En segundo lugar, un tanque de oxígeno decidió hacer un berrinche en el Apolo 13 y causó graves problemas a mitad de la misión. Una parte importante del proyecto fue Saturno 5. Al día de hoy, es el cohete más potente que ha volado con éxito, con 36 pisos de altura. ¿Todavía te cuesta imaginártelo? Tenía el doble de altura que las cataratas del Niágara. Gracias al Saturno 5, la NASA realizó con éxito 13 misiones. Entre ellas, la de llevar a 24 astronautas a la Luna, de los cuales la mitad llegó a dar un pequeño paseo por su superficie.
Los cohetes y transbordadores espaciales existentes no pueden ir más allá de la órbita terrestre baja. En términos más sencillos, no pueden llegar a la Luna con todos los aparatos que los astronautas necesitan. Los vehículos espaciales actuales no son capaces de llevar esa carga, al menos desde que se produjeron las misiones Apolo. En cualquier caso, hemos progresado mucho en la Tierra y estamos listos para enviar astronautas a nuestro satélite muy pronto. Aquí es donde interviene el proyecto Artemis. Es un programa supervisado por la NASA y, para asegurarse de que todo vaya bien, la NASA lanzó previamente Orión, una nave espacial sin tripulación a bordo para orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Piensa en ello como una prueba de conducción automatizada. Antes de volver a enviar gente allí, tenemos que asegurarnos de que todos los aparatos funcionen correctamente. Algún día, Orión será el vehículo que volverá a llevar astronautas a la Luna. Cuenta con un sistema de aborto del lanzamiento para mantener a salvo a la tripulación en caso de que ocurra algo malo durante el lanzamiento. También tiene un módulo de servicio, que es la central eléctrica que alimenta y propulsa a Orión y mantiene vivos a los astronautas con agua, oxígeno, energía y control de temperaturas. Todos estos proyectos hacen que uno se pregunte, ¿cómo será la vida en la Luna? Por ahora solo podemos usar nuestra imaginación. Algunos dicen que viviremos en casas sacadas de un cuento de hadas, algo así como un acogedor agujero de Hobbit. Vivir bajo la Tierra en la Luna podría ser todo un reto debido a las temperaturas abrasadoras y a la falta de oxígeno. Si añadimos la amenaza de los meteoritos y la radiación incesante, no es de extrañar que no podamos caminar por la superficie. ¿Y el transporte? Grandes y pequeñas empresas intentan crear el viaje lunar ideal. Si las estimaciones actuales no fallan, un tipo de taxi lunar despegará en 2024. A diferencia de nuestros cohetes actuales, estos taxis espaciales no tendrán que enfrentarse a las duras condiciones de la reentrada en la atmósfera terrestre. Les resultará más fácil realizar múltiples viajes de ida y vuelta. Para poder vivir en la Luna necesitaremos una zona específica para que los taxis espaciales despeguen y aterricen con seguridad. Piensa en una pista de aterrizaje lunar firme y plana, protegida por paredes contra el polvo lunar. También será más fácil desplazarse por la superficie lunar. Los vehículos de nueva generación de los que hablamos tendrán su propio entorno controlado, lo que significa que no necesitarás un traje espacial mientras estés dentro. Si te apetece salir un momento de tu vehículo, en ese caso sí, tendrás que ponerte el traje. Muy bien, ya tenemos casa y coche. ¿Y el combustible? Ahí es donde la Luna nos lanza un salvavidas. Su menor gravedad hace que no necesitemos tanta energía para escapar de su atracción. Además, la Luna tiene hielo, y eso es muy útil. Podríamos convertir este hielo en combustible para cohetes. Necesitaremos artilugios espaciales específicos que nos ayuden a reunir este hielo. Una de estas herramientas se llama Trident. Es como un taladro perfecto para excavar en la helada superficie lunar. Otros robots ayudantes convertirían el hielo en combustible y lo llevarían a una gasolinera espacial. Si esto funciona, los cohetes que se dirijan a Marte podrían hacer una parada para recargar combustible antes de proseguir su viaje. Está oscuro, son casi las 2 de la madrugada. Sales y miras al cielo, y allí está, la luna llena y brillante. Puede que creas que sabes mucho sobre el satélite natural de la Tierra, pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo se formó? La respuesta es, nadie lo sabe. Pero, por supuesto, existen algunas teorías. La más conocida, la teoría del impacto gigante, afirma que la Luna se formó durante una colisión entre la Tierra y otro planeta. Este planeta debía de ser más pequeño que el nuestro, del tamaño de Marte, y la colisión se produjo tal vez hace unos 4.500 millones de años. Otra teoría, la de la captura, sostiene que la Luna fue un asteroide u otro cuerpo errante que se formó en otro lugar del sistema solar. Al pasar junto a la Tierra, quedó atrapado por la gravedad de nuestro planeta. Pero esta idea tiene un defecto. La Tierra y la Luna tienen notables similitudes isotópicas y químicas. Por lo tanto, deben tener una historia vinculada, lo que significa que la Luna tuvo que formarse en relación con la Tierra y no en otro lugar del sistema solar. Otros expertos creen que en el pasado la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió y empezó a orbitar alrededor del planeta, y así fue como apareció la Luna en el cielo. Pero de nuevo hay un problema. En este caso, la proporción y el tipo de minerales que hay en la Luna tendrían que ser los mismos que en la Tierra.
Sin embargo, existen ligeras diferencias. La Luna es más rica en aquellos minerales que se forman muy rápido con altas temperaturas. Hay una teoría más, y quizás sea la menos apasionante. Nuestro satélite podría haberse formado al mismo tiempo que la Tierra. Suena lógico, pero en estos días una pregunta novedosa mantiene ocupados a los astrónomos. ¿La Luna es realmente satélite de la Tierra o se trata de dos planetas gemelos? La Luna es grande en comparación con nuestro planeta. Tiene aproximadamente un cuarto del tamaño de la Tierra. Por eso algunos expertos se refieren a nuestro sistema planetario como un planeta doble. Pero, ¿es correcta esta idea? Para averiguarlo primero hay que definir planeta. Según la Unión Astronómica Internacional, un planeta es un cuerpo espacial que orbita alrededor de una estrella y que es lo suficientemente masivo como para tener una forma casi redonda gracias a su gravedad. Además, ha despejado la región que rodea su órbita. ¿Qué es un satélite? Es un objeto espacial que orbita alrededor de un cuerpo celeste de mayor tamaño. Si tomamos el sistema Tierra-Luna, su centro de gravedad, llamado baricentro, está dentro de la Tierra. Es por eso que no vivimos en un sistema de planetas gemelos. Según esta definición, la Luna es el satélite de nuestro planeta. Ahora volvamos al pasado, a unos 3 o 4 mil millones de años atrás. Aunque la Luna no era un planeta, lo más probable es que tuviera una verdadera atmósfera. Se formó cuando poderosas erupciones volcánicas sacudían nuestro satélite y los gases se esparcían por toda la superficie, y ocurrió tan rápido que no tuvieron tiempo suficiente para escapar al espacio. En aquella época la superficie lunar estaba cubierta de cuencas llenas de basalto volcánico. Imagínate enormes columnas de magma lanzándose por los aires, cayendo al suelo y formando flujos de lava. Así es como aparecieron las cuencas de basalto en la superficie de la Luna. Los científicos han tenido en sus manos algunas muestras traídas del satélite. Descubrieron que los flujos de lava no solo contenían monóxido de carbono y azufre, sino también los componentes básicos del agua. Gracias a estas muestras, los investigadores lograron calcular la cantidad de gas que formó la atmósfera. Esta atmósfera alcanzó su mayor espesor hace unos 3.500 millones de años y perduró durante unos 70 millones de años. Después, ¡puf!, la atmósfera se perdió en el espacio. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Cuando la Luna tenía atmósfera, estaba entre 3 y 10 veces más cerca de nuestro planeta de lo que está ahora. Una simulación sugiere incluso que la Luna estaba hasta 19 veces más cerca. La distancia entre ella y nuestro planeta podría haber sido de 30.000 kilómetros, mientras que hoy en día se encuentra a unos 386.000 kilómetros. Y es por esta razón que la Luna se veía, en aquel entonces, mucho más grande. Por desgracia, ni siquiera había dinosaurios que pudieran admirar la vista. Hoy en día la atmósfera lunar es casi inexistente, y por eso el satélite no puede protegerse de los meteoritos. La superficie de la Luna está salpicada de cráteres. Si comparamos, en nuestro planeta se ha identificado unos 190 cráteres de impacto. Muchos de ellos están ocultos por la vegetación o cubiertos de agua. Pero si hablamos de la Luna, el número es mucho mayor, varios millones, y alrededor de 5.000 tienen más de 19 kilómetros de diámetro. Y como la Luna tiene menos actividad sísmica que la Tierra, estos cráteres y otras formaciones antiguas han permanecido intactas durante millones de años. Si miras a la Luna te darás cuenta de que es el objeto más brillante del cielo nocturno, pero en realidad su superficie es oscura porque su reflectancia es ligeramente superior a la del asfalto. Quizás sepas que la atracción gravitatoria de la Luna provoca mareas en nuestro planeta, es decir, los océanos se abultan tanto en el lado más cercano a la Luna como en el más alejado de ella. Pero eso no es todo. La Luna también ralentiza la rotación de nuestro planeta. Este fenómeno se conoce como frenado por mareas y aumenta la duración del día terráqueo en algo más de 2 milisegundos cada 100 años. La Luna también se nos ha estado alejando a la misma velocidad a la que crecen tus uñas, es decir, unos 4 centímetros por año.
Si un día la Luna se aleja flotando hacia el espacio, nuestro planeta tendrá que vivir tiempos difíciles. Sin la atracción estabilizadora de la gravedad de la Luna, la inclinación de la Tierra podría empezar a cambiar desde ninguna inclinación, lo que significa que no habrá estaciones, hasta una gran inclinación, lo que provocaría un clima extremo. Aunque la superficie de la Luna está casi inactiva, aún en la actualidad se producen terremotos lunares. Una teoría sugiere que la causa es que la Luna se está encogiendo a medida que se enfrían sus entrañas. Los científicos afirman que nuestro satélite es ahora unos 45 metros más delgado que hace varios cientos de millones de años. Imagina una uva que se convierte en pasa. Se arruga al tiempo que se encoge. Lo mismo le ocurre a la Luna. Se encoge y se arruga. Pero a diferencia de la uva, la Luna no tiene una piel flexible. Su superficie es dura y quebradiza, así que a medida que se va haciendo pequeña, la corteza se agrieta y se rompe y sus territorios son empujados unos sobre otros. ¿Quieres conocer otro dato interesante sobre la Luna? Un estudio reciente afirma que tiene cola y cada mes se desarrolla alrededor de nuestro planeta como una bufanda. Esta delgada cola está formada por millones de átomos de sodio y la Tierra la atraviesa con regularidad. Los impactos de meteoritos expulsan estos átomos de sodio fuera de la superficie de la Luna hacia el espacio. Durante varios días al mes, la Luna permanece entre el Sol y nuestro planeta. Es entonces cuando la gravedad de la Tierra recoge esa cola de sodio y la arrastra formando una larga franja que envuelve su atmósfera. Esta cola lunar es inofensiva, también es invisible para el ojo humano, ya que es 50 veces más tenue de lo que puede percibir. Pero durante algunos días especiales, los telescopios de alta potencia pueden detectar en el cielo su tenue resplandor amarillento. La cola parece una mancha brillante 5 veces mayor que el diámetro de la luna llena. Y un dato que tal vez te sorprenda: hace 2 o 3 años, un asteroide comenzó a orbitar nuestro planeta. Aunque no era más grande que un coche, no dejó de llamar la atención. De los más de 1 millón de asteroides que conocen los astrónomos, era el segundo que orbitaba la Tierra, llamado 2020 CD3. Fue nuestra mini luna temporal. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo junto a nosotros. El asteroide siguió una ruta aleatoria y se alejó lentamente. Los objetos capturados temporalmente como 2020 CD3 son raros. Necesitan tener una dirección y una velocidad específicas para quedar atrapados por la atracción gravitatoria de la Tierra. De lo contrario, se estrellan contra el planeta o se terminan alejando. La tripulación espacial se preparó para el lanzamiento durante más de 3 años. Los preparativos para aterrizar en el extraño satélite incluyeron la recolección y el estudio de muestras de rocas en el Gran Cañón, la exploración de antiguas formaciones de volcanes en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y la búsqueda de respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. Para poder resistir las condiciones de microgravedad, aprendieron a caminar de forma oblicua, atados y suspendidos de lado e intentando moverse a lo largo de las paredes. Tuvieron que probar sus límites a través de una dieta intensiva y regímenes de sueño para estar seguros en el espacio exterior. Les tomó 3 días, 3 horas y 49 minutos llegar a la superficie de este nuevo mundo, en un lugar llamado el Mar de la Tranquilidad. Podrían haber ido al Océano de las Tormentas o a la Bahía Central, pero eligieron este lugar para aterrizar porque tenía buena visibilidad y era relativamente suave y de fácil acceso con la mayor cantidad de propulsión posible. Una de las primeras cosas que notaron cuando llegaron allí fue que, el lugar olía un poco mal. Esto puede sonar como el comienzo de una novela de ciencia ficción, pero en realidad es la verdadera historia de cómo la misión Apolo 11 aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969. Desde entonces, la Luna ha tenido 12 visitantes humanos hasta el día de hoy. La consideramos nuestra vecina espacial, pero todavía hay mucho que no sabemos sobre este misterioso satélite. Y eso no debería sorprendernos, ya que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Eso se debe a que la Tierra y su único satélite natural rotan en sincronía, lo que nos hace pensar que la Luna está permanentemente inmóvil. La verdad es que no está en una posición fija y se está alejando más y más de la Tierra. 3,8 centímetros por año. Lo creas o no, aunque se encuentran a 384.400 kilómetros de distancia.
cada una tiene una influencia gravitatoria en la otra. Si bien la Luna es parcialmente responsable de las mareas de los mares y los océanos en la superficie de nuestro planeta, la Tierra es en realidad la culpable de los movimientos en la Luna. Se llaman lunamotos y duran mucho más que los terremotos, algunos hasta media hora. Puede parecernos perfectamente redonda en una cálida noche de verano, pero la Luna en realidad es ovalada. La forma de limón es causada por la atracción gravitatoria de la Tierra. Nuestra Luna presenta más que huellas cuando se trata de rastros de humanos. En 1969, los astronautas estadounidenses dejaron muchos objetos en su superficie, como 2 pelotas de golf, un dibujo del famoso artista Andy Warhol y un mensaje de la mismísima reina Isabel II. Una de las últimas personas en caminar sobre la Luna hasta el día de hoy, un astronauta llamado Eugene Cernan, escribió las iniciales de su hija en la superficie en 1972. Como parece que no hay viento ni ningún otro tipo de cambio atmosférico, las letras TDC podrían permanecer allí para siempre. Y es posible ser alérgico a la Luna. Harrison Jack Smith, un astronauta de la misión Apolo 17, pasó un tiempo en un valle en el Mar de la Tranquilidad. Luego volvió a subir al módulo lunar de la tripulación, pero tenía algo de polvo lunar encima. Cuando se quitó el traje espacial, tenía los ojos rojos, ataques de estornudos y otras reacciones alérgicas que duraron 2 horas. Como está tan cerca de nosotros, hemos establecido que la Luna tiene una zona horaria propia. La llamamos el tiempo estándar lunar, pero no corresponde al tiempo en la Tierra. Para obtener un equivalente, la explicación es compleja, pero en términos simples, un año en la Luna se divide en 12 días, cada uno de los cuales dura aproximadamente un mes en la Tierra. Cada uno de estos días recibió su nombre de un astronauta diferente de los que han caminado sobre la superficie lunar. La fecha de inicio de este calendario coincide con el momento en que Neil Armstrong pisó la Luna. Entonces, el año lunar 1, día 1, comenzó el 21 de julio de 1969 a las 2:56:15 segundos hora universal. Dado que la Luna tiene una atmósfera muy delgada, su amplitud térmica es bastante loca, con temperaturas muy frías o muy calientes. Pueden subir hasta los 93 grados centígrados. Sin embargo, en los polos la temperatura siempre ronda los menos 240 grados centígrados. Los humanos han tratado de rastrear la conexión entre nuestro satélite natural y la Tierra desde que tenemos memoria, y han logrado explicar por qué la Luna nos influye tanto. En la Edad Media, los científicos y filósofos pensaban que durante la luna llena, algunas personas tenían más probabilidades de experimentar diferentes problemas de salud. Debido a que vieron esta conexión inexplicable con la luna llena, quienes presentaban estos síntomas fueron llamados lunáticos, o a veces, literalmente, enfermos de luna. Pero los seres humanos no son las únicas criaturas que viven en la Tierra que se ven afectadas por los ciclos lunares. Los dueños de perros tienen un 28% más de probabilidades de llevar a su mascota a la sala de emergencias veterinarias durante la luna llena. Puedes pensar que, según la cultura popular, esa es la razón por la cual los lobos tienen preferencia por aullarle a la luna llena. Pero los científicos no han podido encontrar ninguna conexión entre el comportamiento del lobo y los ciclos lunares, por lo que bien podría ser solo un mito. El cráter más grande conocido en nuestro sistema solar se encuentra en la Luna y se llama Polo Sur Aitken. Esta formación gigante se encuentra en el lado oculto de la Luna y mide 2.500 kilómetros de diámetro. Una de las muchas cosas que aún tenemos que entender sobre nuestro satélite son los inusuales destellos de luz que a veces se pueden ver en su superficie. Los científicos los han llamado fenómenos lunares transitorios, o TLP, y se han visto en todo el mundo durante siglos. Uno de los primeros casos de TLP se remonta a 1178, cuando los monjes de Canterbury afirmaron haber visto una antorcha encendida en la superficie de la Luna después de la puesta de sol. Los TLP no son simples destellos de luz. Los informes también han detallado otros fenómenos inusuales, como nieblas similares a gases, polarizaciones rojas, verdes, azules o violeta, o incluso el oscurecimiento de ciertos lugares de la Luna. ¿Algo extraño está pasando con nuestro satélite? ¿Es el comienzo o simplemente comenzamos a notarlo con el equipo de estudio espacial más nuevo que tenemos hoy en día? Hay muchas teorías diferentes que intentan explicar cuáles son las causas de estos sucesos. Los destellos inusuales de la Luna pueden ser causados por cualquier cosa, desde impactos meteóricos hasta actividad electrostática. Es difícil explicar cada uno de estos fenómenos, ya que la mayoría de ellos son vistos por un solo observador en la Tierra o desde un solo lugar. El hecho de que haya una actividad sísmica notable en la Luna también puede explicar por qué a veces podemos ver estos destellos de luz.
Cuando la superficie de la Luna se mueve, puede provocar la erupción de diferentes gases que reflejan la luz, lo que puede explicar los desarrollos luminosos. Algunos científicos incluso han sugerido que la actividad geológica residual también puede ser la causa. Esto es aún más impactante dado que siempre hemos visto a la Luna como un mundo sin vida. ¿Alguna vez notaste que nuestra Luna puede cambiar de color? En realidad hay muchas explicaciones científicas para eso. La Luna parece ser de un gris teñido de marrón cuando la miras desde afuera de la atmósfera de la Tierra. Cuando se mira desde la superficie de la Tierra, los aparentes cambios de color de la Luna dependen de varios fenómenos. Lo más probable es que la Luna que se ve cerca del horizonte sea amarilla o esté teñida de rojo. La Luna de color azul, más rara, indica que estás mirando nuestro satélite a través de una atmósfera que contiene partículas de polvo más grandes. A veces, la Luna puede incluso aparecer morada, pero la causa de este tono específico aún está en debate. El hecho de que no sepamos exactamente cuánta agua hay en su superficie no es la razón principal por la que no estamos construyendo casas allí. En realidad, la radiación tiene mucho más que ver con esto. Estudios recientes han demostrado que la superficie de la Luna tiene una tasa de radiación 5 a 10 veces mayor que la que experimentas en un vuelo transatlántico. Eso también significa que es 200 veces más alta que en la superficie de la Tierra. En futuras exploraciones lunares, como el proyecto Artemis, por ejemplo, los científicos deben tener esto en cuenta para no exponer a los astronautas. Nombrado en honor a Artemisa, la hermana de Apolo, este programa tiene como objetivo no solo colocar en el futuro astronautas en la superficie lunar, sino también construir algún tipo de establecimiento allí para estudiar la Luna en condiciones seguras. Si bien el proyecto comenzó en 2017, la primera misión planificada se lanzará en 2022, con una duración estimada de 25 días. Se planea que el objeto espacial sin tripulación a bordo alcance la órbita lunar y regrese de manera segura con datos suficientes para la próxima misión de 4 personas, programada para mayo de 2024. Se espera que Artemis 3, 4 y 5 se lancen en 2025, 2026 y 2027 respectivamente, cada uno con una duración prevista de aproximadamente 30 días. Ponte las gafas de sol porque Mercurio está que arde. Desde la superficie de este planeta, el Sol parece 3 veces más grande que desde la Tierra y la luz es 11 veces más brillante. Mercurio gira más despacio que nuestro mundo, pero sabe cómo pasárselo bien. Un día en este planeta dura la friolera de 59 días terrestres, pero no te preocupes, un año en Mercurio solo dura 88 días terrestres. Así que, si quieres sentirte como un centenario, divide tu edad por 0,25 o multiplícala por 4. Así obtendrás tu edad mercuriana aproximada. Muy fácil. Y no nos olvidemos de la extraña órbita de Mercurio. Por cada 2 órbitas alrededor del Sol, gira 2 veces. Eso significa que cada hemisferio tiene un año completo de luz diurna seguido de una larga noche. Los usos horarios serían un lío en este planeta, así que nos ceñiremos al GMT. ¿Alguien olvidó sacar la basura? ¿Por qué apesta huevos podridos aquí? Ah, lo siento, es porque estamos en Venus ahora y estas apestosas nubes no huelen a rosas. El día de un planeta es básicamente el tiempo que tarda en dar una vuelta completa sobre su eje. Pues bien, Venus se toma su tiempo y lo hace mucho más despacio que la Tierra. Así, un día allí dura la friolera de 243 días terrestres, o casi 6.000 horas. Aquí es donde las cosas se complican un poco. Como el día en Venus es tan largo, utilizamos el día terrestre como estándar para medir el tiempo en el planeta. Eso significa que solo hay una zona horaria para todo Venus. Parece conveniente, ¿no? El año de Venus es de unos 225 días. Por lo tanto, si celebramos la Nochevieja en la Tierra en el año 2000, ese año habría sido el año 32,51 de Venus. Así pues, para seguir la pista del tiempo en ese planeta, podríamos utilizar el año local, compuesto por 225 días terrestres, pero cada 3 años aproximadamente hay un año corto adicional compuesto por solo 224 días. En la Tierra también tenemos años bisiestos, pero funcionan de forma diferente. Hemos llegado al planeta Tierra. ¡Guau! ¿Cuántas zonas horarias tenemos en esta gran bola azul? Un redoble de tambores. ¡24! ¿Sabías que podemos cambiar un poco la hora? Sí, en unos 80 países, la mayoría en Europa y Norteamérica, tenemos algo llamado horario de verano. Se trata de adelantar los relojes 1 hora durante esa estación para poder disfrutar del sol.
Pero cuidado, cada país tiene sus propias normas, así que asegúrate de que la vida no te pille durmiendo cuando se supone que deberías estar trabajando. Además, algunas regiones tienen usos horarios que difieren del UTC en incrementos de media o un cuarto de hora. ¿Te imaginas si la Luna tuviera su propio uso horario? La Agencia Espacial Europea anunció que ya es hora de que la Luna tenga su propio uso horario sincronizado. Con cada vez más países y empresas privadas planeando misiones a nuestro vecino lunar, es importante que todos hablemos el mismo idioma en lo que se refiere a la hora. En la actualidad, cada misión lleva consigo el tiempo universal coordinado de la Tierra, lo que está bien cuando solo hay unas pocas misiones a la vez. Pero con docenas previstas para la Luna para los próximos años, las cosas se van a poner difíciles. Necesitamos un sistema que garantice que todo el mundo esté en la misma página, o acabaremos con diferentes naves espaciales desincronizadas entre sí. Y nadie quiere ese caos en el espacio. La precisión horaria es muy importante para la comunicación y la navegación, así que tenemos que encontrar la manera de asegurarnos de que todo el mundo está en la misma página. La ESA aún no ha decidido qué forma adoptará este nuevo uso horario lunar, pero está trabajando en ello. ¿Debería haber una única organización responsable de mantener la hora lunar? ¿O deberíamos dejar que la Luna fije su propia hora? ¿Y qué hay de zonas horarias más granulares basadas en la posición del Sol? Son preguntas importantes que necesitan respuesta. Cuando se trata de un día en Marte, no es muy diferente de uno en la Tierra. Hablamos de 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Un año marciano es 1,8 años terrestres, lo que significa que el año terrestre 2000 ocurrió en el año marciano 1063. Casi lo olvido. El año marciano tiene 668 días locales. Hemos resuelto el calendario marciano, pero Marte necesitará usos horarios locales. Debido a su órbita alargada, la diferencia entre las horas de verano y de invierno será significativa. También habrá horario de verano en este planeta. Un año en Júpiter dura casi 12 años terrestres. Sí, eso es como toda una vida en años perro. Pero no te preocupes, tienen 12 estaciones para mantener las cosas interesantes, cada una casi tan larga como un año terrestre. Sin embargo, un día en Júpiter solo dura 9 horas y 55 minutos. Además, como este no tiene una superficie sólida, las nubes se mueven a velocidades diferentes, por lo que 2 estaciones atmosféricas flotantes podrían experimentar días diferentes. Si viviéramos en Júpiter, necesitaríamos una aplicación genial para registrar todas estas cosas. De todos modos, si alguna vez terraformamos la región de Júpiter, la mayor parte de la población seguirá viviendo en sus lunas porque la atmósfera es demasiado salvaje. Y mira esto, los periodos de revolución de las lunas están conectados, así que podemos utilizar el mismo sistema de cómputo de días para todas ellas. En Io podemos tener 2 días jovianos estándar en un día terrestre. ¿Cómo descomponemos eso? Bueno, podríamos tener 1 minuto de 53 segundos y 1 hora de 103 minutos. O podríamos seguir con los minutos y horas de la Tierra y tener un día de 21 horas y 13 minutos. ¿Cuántos años tienes? ¿200 días y tú? Suena extraño para ti, habitante de la Tierra, pero los tipos en Saturno cuentan su edad en días. Un año en Saturno es muy largo, como más de 29 años terrestres. Los niños solo tendrían una fracción de año, mientras que los mayores podrían tener la friolera de 3 años. Así que, para llevar la cuenta del tiempo en Saturno, podríamos dividir un año saturniano en 29 o 30 estaciones. Ah, y un dato curioso, este planeta ni siquiera tiene una superficie sólida, solo nubes giratorias que giran a diferentes velocidades. Pero aún así podríamos instalar algunas estaciones de investigación o globos de extracción de helio para flotar por ahí arriba. Un año en Urano dura la friolera de 84 años terrestres. Así que, para facilitar las cosas, nos ceñiremos a los años terrestres para nuestros cálculos y los años uranianos naturales se pueden utilizar para ocasiones especiales, como cumplir un año uraniano. Como este planeta no tiene una superficie sólida, el periodo de rotación es muy variable. Solo las misiones científicas y las empresas de extracción de helio se atreven a adentrarse en su atmósfera. Además, cada luna tiene su propio día y fecha. Bastante confuso. La mayoría de la gente nunca celebrará un año neptuniano. Un año en Neptuno es demasiado tiempo para que los humanos nos quedemos. Pero no te preocupes, sacaremos el confeti y los sombreros de fiesta en ocasiones especiales, como cuando se cumplen 2 años desde que la primera nave espacial llegó allí.
El resto del tiempo utilizaremos los años terrestres para todas nuestras necesidades comerciales. Plutón tarda la friolera de 240 años terrestres en orbitar alrededor del Sol, lo cual es demasiado tiempo para utilizarlo como año en nuestra vida cotidiana. Un día en Plutón es casi como una semana en la Tierra, así que, para llevar la cuenta del tiempo, vamos a dividirlo en 6 días estándar plutonianos, 3 de luz y 3 de oscuridad. Eso significa que un día estándar allí durará un poco más que un día terrestre. Ahora, debido a que el eje de Plutón está súper inclinado, el uso de zonas horarias no tendría sentido. Así que vamos a utilizar una zona horaria para todo el sistema. Muy fácil. En cuanto al año plutoniano estándar, será casi el mismo que el año terrestre, unos 343 días. Pero una vez cada 10 años añadiremos un día extra solo por diversión. Esto es todo por ahora. ¡Nos vemos en Plutón! La NASA tiene planes increíbles para la Luna. Un ejemplo de eso es su próximo y ambicioso programa lunar, Artemis II. Su objetivo es el aterrizaje de astronautas, entre ellos la primera mujer, en la Luna antes del año 2024. Artemis buscará construir una presencia duradera en la Luna. Se planea establecer una puerta lunar, una especie de estación espacial en órbita lunar que sirva de punto de partida para los alunizajes. Y no nos olvidemos de los aterrizadores lunares. Los científicos están desarrollando el cohete Space Launch System que lanzará la nave Orión, que llevará astronautas a la Luna. También está el sistema de aterrizaje humano, un elegante módulo de aterrizaje lunar que aterrizará suavemente en la superficie de la Luna y permitirá a los astronautas explorarla y realizar asombrosos experimentos científicos en ella. Y esta vez, la NASA no está sola. Se ha asociado con socios internacionales como la Agencia Espacial Europea para hacer realidad este sueño lunar. Pero todos estos maravillosos sueños podrían verse arruinados por algo que al principio puede parecer súper pequeño e insignificante. Imagínate esto, no hay atmósfera ni aire que respirar, y de repente, al amanecer y al atardecer, aparece una bruma misteriosa y haces de luz radiantes. Es como si la Luna ofreciera un espectáculo celestial. Pero esta belleza tiene una particularidad. Durante la misión Apolo 17 en 1972, este bello espectáculo hizo que uno de los astronautas de la NASA, Harrison Schmitt, estornudara y le lloraran los ojos. Lo llamó fiebre del heno lunar. Esta misteriosa fiebre afectó a los 12 caminantes lunares, desde ataques de estornudos hasta congestión nasal. Esos astronautas experimentaron síntomas como si hubieran pescado un resfriado. Las reacciones tardaron días en desaparecer. Este suceso llevó a un descubrimiento sobre el polvo lunar y su lado más oscuro. Cuando los científicos se enteraron de la existencia de estos rayos, se arremangaron y profundizaron en sus orígenes. Y esto es lo que descubrieron. Esas bandas radiantes de luz se debían en realidad a la luz solar que se colaba a través de capas de polvo lunar diminuto. Este estaba compuesto de pequeñas partículas y afilados fragmentos de vidrio, y estaba al acecho por todas partes. Y resultó que este polvo lunar era un villano escurridizo. Trajo consigo toda una serie de problemas. Los problemas de visión que experimentaron los astronautas fueron solo el principio. El alborotador fue aún más lejos, dañando maquinaria preciosa y causando fallos electrónicos. Incluso se atrevió a corroer componentes y olía a pólvora quemada en el interior de la nave. Se adhiera a todo, cubriendo las superficies como una manta traviesa. Puede obstruir equipos, introducirse en maquinaria delicada e incluso estropear los trajes espaciales de los astronautas. En 1972, las cosas volvieron a ponerse peliagudas. Los astronautas del Apolo 17 se enfrentaron a una pesadilla. Tras solo 22 horas de paseo por la superficie lunar, sus trajes espaciales sufrieron daños irreparables. Sí, escuchaste bien, irreparables. El polvo redujo la movilidad de los astronautas, dificultándoles los desplazamientos y los paseos lunares, y por mucho que se esforzaran en limpiarlo, este se aferraba y dejaba los trajes en un estado lamentable. Así que, como puedes ver, esto plantea serios retos para las futuras misiones a la Luna, pero nuestros intrépidos científicos no se rinden.
Para resolver este problema, tenían que entender cómo se forma el polvo lunar y por qué es tan pegajoso. Descubrieron que todo comienza con los impactos de meteoritos. Cuando estas rocas espaciales chocan contra la Luna, generan un fino polvo que llena el aire. A veces, estos impactos incluso hacen que los minerales se fundan, formando afilados fragmentos de vidrio que se mezclan con el polvo. Esto sí que es un cambio de imagen lunar. El polvo también está lleno de silicato, un material que suele encontrarse en los planetas volcánicos. La inhalación de este elemento puede causar graves problemas pulmonares a los mineros de la Tierra, así que puedes imaginarte las consecuencias que puede provocar en la Luna. Un estudio reciente descubrió que incluso una cucharada de polvo lunar era lo suficientemente tóxica como para destruir hasta el 90% de las células pulmonares y cerebrales expuestas. Pero aún hay más. La baja gravedad de la Luna permite que estas diminutas partículas floten durante mucho más tiempo, penetrando más profundamente en los pulmones. Imagina respirar partículas 50 veces más pequeñas que un cabello humano durante meses. Es una receta para los problemas. En la superficie lunar, las cosas son un poco diferentes. No hay tormentas ni fuertes ráfagas de viento que se lleven el polvo. Tampoco hay atmósfera que proteja la superficie. Sin las fuerzas naturales del viento y la erosión del agua, como ocurre en la Tierra, estas partículas secas permanecen en el espacio de forma persistente. Y para hacer las cosas más electrizantes, la Luna recibe constantemente la radiación del Sol. Esta exposición confiere al polvo una carga eléctrica. Los vientos solares crean partículas cargadas positiva y negativamente. Estas zumban, se repelen y dan lugar a esas radiantes bandas de luz que vieron los astronautas del Apolo 8. Es como una fiesta disco en la Luna. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ha reunido a un equipo de expertos para estudiar el asunto. Están trabajando con polvo lunar simulado extraído de una región volcánica de Alemania para comprender su comportamiento y efectos. Los ingenieros también necesitan encontrar una forma de proteger a los futuros astronautas y equipos. Los ingenieros de la NASA quieren crear trajes espaciales que puedan sobrevivir no a una ni a 10, sino a la friolera de 100 actividades extravehiculares en la superficie lunar. Eso equivale a pasar 800 horas explorando y pasándoselo en grande. Además, la NASA puso en marcha el Breakthrough Innovative and Game Changing Idea Challenge en el año 2021. Estaba abierto a estudiantes universitarios inteligentes de todo el mundo. Estas jóvenes mentes se pusieron sus sombreros para pensar y desataron una oleada de soluciones innovadoras. Por ejemplo, propusieron utilizar fibras especiales que conducen la electricidad, inspiradas en el esponjoso pelo de las chinchillas. Al igual que las chinchillas se mantienen libres de polvo, estas fibras ayudarían a mantener a raya el polvo lunar. Un amiguito peludo dándonos una mano, ¿no es adorable? Otra idea brillante es la de un cepillo cargado eléctricamente y activado por radiación UV. Es como una varita mágica que elimina el polvo con un movimiento. ¡Abracadabra! ¡Que desaparezca el polvo lunar! Y no nos olvidemos de los tejidos inspirados en insectos inteligentes. Estas criaturas tienen estructuras que recogen el polen y repelen el polvo no deseado. Así que nuestros ingeniosos estudiantes pensaron, ¿por qué no imitar eso? Diseñaron un tejido con propiedades similares, creando un escudo contra las furtivas partículas lunares. Lo sorprendente de estas ideas es que todas utilizan el poder de la carga para combatir el polvo. Lo repelen ingeniosamente de los trajes espaciales, manteniéndolos limpios y protegidos. Y aunque todas estas ideas suenan muy bien, los científicos de la NASA han dado a conocer otra solución aún mejor: los nanotubos de carbono. Es una forma estupenda de revolucionar el tejido de los trajes espaciales, que hace que estos sean tan especiales, pues que poseen unos superpoderes asombrosos. En primer lugar, son superconductores, lo que significa que pueden transportar electricidad como nadie. Es como tener un rayo atrapado en un tubo microscópico. No solo eso, sino que estos nanotubos de carbono son más resistentes que los meteoritos más duros. Tienen la fuerza necesaria para resistir el duro entorno lunar, donde hasta una mota de polvo puede causar problemas. Imagínate tener un traje hecho de un material más resistente que la capa de Superman.
Así que los científicos de la NASA decidieron tejer estos extraordinarios nanotubos de carbono en el tejido de los trajes. Los electrodos fueron integrados cuidadosamente en la capa exterior de la tela, convirtiéndola en una fuerza a tener en cuenta. Pero, ¿cómo pueden desterrar el polvo lunar? Bueno, aquí entra de nuevo la ciencia electrizante. Cuando se activan con una corriente alterna especial, los electrodos crean potentes campos eléctricos. Estos funcionan como imanes, repeliendo las partículas de polvo cargadas y no cargadas lejos del traje espacial. Imagínatelo como una fiesta en la que las partículas de polvo son los invitados no deseados y los campos eléctricos son los porteros, que los escoltan rápidamente a la salida. Gracias a esta tecnología, el polvo lunar no tiene nada que hacer contra nuestros astronautas. Además, por el lado bueno, el suelo lunar puede utilizarse para fabricar ladrillos para refugios. También puede ayudar a extraer oxígeno para que los astronautas sobrevivan en la luna durante largos periodos. Cuando la vida te dé limones, haz limonada, ¿verdad? Así que animemos a nuestro Dream Team de la NASA mientras se embarca en esta épica búsqueda lunar. Esperemos que tengan éxito en sus descubrimientos y que la próxima misión a la luna no suponga un gran problema. Manténganse atentos. Por fin unas merecidas vacaciones. Esta vez vas a ver algo nuevo. Un océano en una de las lunas de Urano. De acuerdo, es broma. Este destino aún no está disponible. Pero sí, definitivamente hay algunos océanos impresionantes por ahí. Oye, no me digas que pensabas que los océanos solo se encuentran en la Tierra. Pero antes de sumergirnos en los océanos de las lunas de Urano, hablemos del propio Urano. El séptimo planeta desde el Sol y el más frío del sistema solar. Tiene 27 lunas y 4 de ellas podrían tener océanos. Todas estas lunas son como mini Uranos. Se inclinan en el mismo ángulo extraño que su planeta padre, 98 grados para ser exactos. Y Urano es tan único que orbita el Sol de costado. Eso significa que su ecuador está casi en ángulo recto con su órbita. ¡Qué rebelde! Pero, ¿por qué Urano es así? Algunos astrónomos creen que se debe a que tuvo una gran colisión con otro planeta, y ese impacto podría haber formado sus lunas. Dato curioso, esas lunas tienen nombres bastante peculiares. En lugar de figuras mitológicas, la mayoría llevan nombres de personajes de Shakespeare. ¿Quién necesita a Zeus cuando puede tener a Julieta y a Desdémona? Descubrir estas lunas no es fácil. Son muy oscuras y están situadas a miles de millones de kilómetros del Sol. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Estos 27 satélites se dividen en 3 grupos: 13 lunas interiores, 5 lunas mayores y 9 lunas irregulares. Las irregulares son rebeldes con órbitas retrógradas, mientras que las otras son prógradas y siguen la corriente de Urano. Las mayores son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, y todas están en el plano ecuatorial de Urano, y son lo bastante grandes como para ser redondas. Tienen cráteres, cañones y acantilados. Estas lunas también se formaron a partir del impacto gigante que inclinó a Urano sobre su eje. Por eso están inclinadas. Y debido a esa inclinación, tienen ciclos estacionales peculiares, al igual que el propio Urano. Pero aún no hemos encontrado todas las lunas de Urano. Las pequeñas e irregulares son escurridizas y difíciles de detectar. Así que, ¿quién sabe cuántas más podría haber? Ahora hablemos de lo más interesante. ¿De qué están hechas estas lunas? No estamos del todo seguros, pero creemos que están hechas de roca y hielo. Miranda es la más helada, mientras que las lunas interiores son polvorientas. ¿Y las que están más allá de la órbita de Oberón? Probablemente sean asteroides capturados que podrían ser rocosos o helados. O quién sabe. Pero esto es lo que realmente diferencia a las lunas de Urano. Todas están inclinadas junto a él. ¡Qué locura! La exploración de estas lunas podría enseñarnos mucho sobre cómo se forman y se mantienen activos los mundos oceánicos. Titania es la luna más grande de Urano, pero tiene menos de la mitad del tamaño de la luna de la Tierra, con un diámetro de unos 1600 kilómetros. También es la octava luna más pesada de todo el sistema solar. Le pusieron el nombre de la reina de las hadas de Sueños de una noche de verano. Titania es gris y tiene algunas manchas brillantes que los científicos creen que son de escarcha. Está formada por una mezcla de hielo y roca, como todas las lunas cercanas a Urano. Oberón es la siguiente luna más grande de Urano y debe su nombre al rey de la obra de Shakespeare.
Es casi del mismo tamaño que Titania y también tiene una composición mitad hielo, mitad roca. Sin embargo, la superficie de Oberon está mucho más craterizada que la de las demás lunas uranianas. Umbriel y Ariel son la tercera y cuarta lunas más grandes de Urano, con diámetros de 1168 kilómetros y 1156 kilómetros respectivamente. Umbriel recibe su nombre del espíritu maligno de un antiguo poema y es la más oscura de todas las grandes lunas de Urano. Solo refleja el 16% de la luz que incide sobre ella. Los científicos no saben por qué está tan oscura, pero creen que un anillo brillante que hay alrededor de un cráter podría estar causado por depósitos de escarcha. Ariel es la más brillante de todas las grandes lunas de Urano y refleja más de un tercio de la luz que incide sobre ella. Debe su nombre a los personajes del poema de Pope y de la obra de Shakespeare. Ariel parece la luna más joven porque solo tiene unos pocos cráteres pequeños de colisiones recientes. Miranda es la más pequeña de todas estas grandes lunas, con un diámetro de unos 470 kilómetros. La NASA afirma que parece estar hecha de partes de diferentes cuerpos, como un monstruo de Frankenstein. Miranda tiene 3 características únicas llamadas coronas. Están ligeramente craterizadas, con crestas y valles y separadas de las partes más antiguas y fuertemente craterizadas de Miranda por bordes afilados. También tiene cañones gigantes que son hasta 12 veces más profundos que el Gran Cañón. Los científicos no saben por qué Miranda tiene características tan diferentes, pero una teoría es que fue destrozada por una enorme colisión y luego recompuesta. Todas estas grandes lunas están siempre orientadas hacia Urano, como la luna de la Tierra. Urano tiene algunas características muy interesantes, pero lo mejor es su sistema de anillos. Y las lunas del gigante de hielo participan en la formación de estos anillos. Urano tiene 13 lunas interiores y 13 anillos débiles, y todos están conectados como una gran familia cósmica. Cordelia y Ofelia son como las guardianas del anillo más externo, Epsilon. Estas 2 lunas pastoras mantienen unidas todas las partículas y Cordelia es la más cercana a la superficie de Urano. Pero hay al menos otros 8 satélites diminutos merodeando por esa zona, lo que hace que el ambiente esté superpoblado. La NASA todavía se está rascando la cabeza tratando de averiguar cómo no chocan todos entre sí. Las lunas interiores son mitad hielo y mitad roca, pero no sabemos mucho de las exteriores. La NASA cree que podrían ser asteroides atrapados por la atracción gravitatoria de Urano. En cualquier caso, Urano y su escuadrón de lunas son definitivamente algo bastante extraño. Al parecer, las lunas de Urano podrían tener océanos salados escondidos bajo sus superficies heladas. Y las más alejadas de Urano, Titania y Oberon, podrían tener océanos de 50 kilómetros de profundidad, más profundos que la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros. Pero incluso Ariel y Umbriel podrían tener océanos de unos 30 kilómetros de profundidad. La NASA utilizó modelos informáticos sofisticados y revisó los datos de su nave espacial Voyager 2, lanzada en 1977 para averiguar la composición y la estructura de estas lunas. Descubrieron que Titania es lo suficientemente grande como para mantener su calor interno y evitar que su océano se congele. Pero las otras lunas también podrían tener océanos cálidos. Los investigadores hallaron posibles fuentes de calor en los mantos rocosos de las lunas que tal vez liberen líquido caliente y mantengan calientes los océanos. Y adivinen qué, los océanos podrían ser lo suficientemente cálidos como para albergar vida. El estudio también descubrió que podría haber cloruros y amoníaco en los océanos de estas lunas. El amoníaco actúa como anticongelante, y las sales del agua también podrían ayudar a mantener la temperatura del océano. ¿Cómo es posible que estas lunas heladas tengan agua líquida? Pues bien, resulta que su calor interno y estas sustancias químicas podrían hacerlo posible. Y si estas lunas realmente tienen océanos, eso significa que podrían haber otros mundos oceánicos en nuestro sistema solar y más allá. Pero no te emociones demasiado. Estos océanos son bastante salados, alrededor de 150 gramos de sal por cada litro de agua. Puede que no sean más salados que el Gran Lago de Utah, pero aún son muy salados. En cuanto a la quinta luna más grande de Urano, Miranda, podría haber tenido un océano en algún momento, pero probablemente se congeló rápidamente. Pobrecito. En cualquier caso, la NASA está pensando en enviar una misión a Urano para aprender más sobre este gigante helado y sus lunas. La han bautizado Uranus Orbiter and Probe. ¡Qué gran noticia! Tienen la esperanza de encontrar no 4, sino 5 océanos, pero aún queda mucho por aprender y explorar. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años.
Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar?
Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra.